Buenas tardes, noches a todos ustedes. Pues muchas gracias por acompañarnos este día, este nuevo Zoom. Vamos a ver el tema de enfermedades respiratorias. Yo creo que pues ya acaba de entrar el otoño, próximamente el invierno, las temperaturas empiezan a bajar y pues bueno, es una temporada precisamente donde pues bueno, empiezan a presentarse con mayor frecuencia pues las enfermedades respiratorias, ¿no? Esto pues básicamente en los extremos de la vida, como son niños menores de 5 años, personas de la tercera edad, y bueno, obviamente pues hay que estar pues previniendo este tipo de enfermedades. Y obviamente si ya estamos manifestando alguna enfermedad, pues bueno, ¿cómo podemos apoyarnos para que, pues bueno, este cuadro respiratorio podamos nosotros, pues, manejarlo de una manera más eficiente, más adecuada y evitar precisamente una complicación, ¿no? Pues vamos a dar paso a esta presentación, vamos a compartir pantalla y pues bueno, enfermedades respiratorias. Como todos sabemos, las enfermedades respiratorias, pues, bueno, generalmente en la consulta médica, especialmente de primer contacto con los médicos generales, pues es una de las enfermedades más frecuentes, de mayor consulta precisamente con los médicos. Esto pues en todas las edades, como les comentaba, es más frecuente en menores de 5 años, personas de la tercera edad, que estas enfermedades a lo mejor pueden ser leves en algún momento, en un inicio, pero pues bueno, si no se da un tratamiento adecuado, no se dan los cuidados adecuados, pues estas enfermedades suelen precisamente agravarse y presentar síntomas mucho más graves y hay que tomarlo en cuenta. Y pues bueno, podemos dividir lo que es la nariz, lo que es la garganta, ¿sí? Algo lo que se llama la faringe, la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales. Entonces es la parte superior. Y la parte inferior, pues ya tiene que ver lo que son la tráquea, que es este conducto que ya conecta precisamente a lo que son los bronquios, los bronquiolos, y obviamente pues ya la parte pulmonar en sí, el tejido. Muchas de las infecciones inician en la parte superior y cuando no hay un buen tratamiento o no hay el cuidado necesario por parte de la persona que está presentando esta enfermedad, pues puede brincarse precisamente a la parte inferior, que es las partes o son las infecciones mucho más graves. Entonces hay que tener cuidado en esta parte. ¿Por qué? Porque se afecta precisamente este tejido que ustedes ven aquí en el cuadro, que son los alvéolos, que es la parte donde se da el intercambio precisamente de la respiración, es a donde se da precisamente la respiración, que es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, que precisamente es lo que hace este recambio y cuando se altera precisamente la parte final de las vías respiratorias inferiores, es a donde se suceden todos los problemas o los síntomas mucho más graves. Bueno. Y pues bueno, vemos aquí en un inicio, si recuerdan, en una de las presentaciones anteriores sobre las vías respiratorias, y hemos visto este cuadro yo creo que ya varias veces, vemos que en un inicio el COVID fue una de las principales enfermedades importantes, se colocó en primer lugar en el 2021, ¿sí? Esto, pues bueno, siguió también en el 2022, como vemos aquí. Ajá, como vemos que siguió 2021-2022 como la primera causa de muerte en México, sobre otras enfermedades, sobre, por ejemplo, la influenza, las neumonías, que generalmente, precisamente, el COVID generaba precisamente neumonías, ¿no? Generaba una neumonía y es lo que provocaba, pues, muchos de los fallecimientos de la población o generaba o complicaba muchas enfermedades como son las enfermedades del corazón o la diabetes mellitus, que es una enfermedad metabólica.
que se complicaban y esto también daba muerte a muchos de los pacientes. Se desarrollaban enfermedades de tipo cardiovascular metabólicas, se descontrolaban y esto generaba un problema y fallecimientos. Pero vemos que ya en el 2023, pues ya el COVID disminuye, se coloca en sexto lugar ya como una enfermedad que puede producir la muerte, pero vemos que todavía está dentro de las primeras causas de muerte en México. Entonces, no hay que tomar en cuenta todo esto, aunque bueno, ya pues muchas de las personas, la gran mayoría de las personas ya pueden presentar algún cuadro de COVID, generalmente son cuadros muy leves que pueden agravarse si hay alguna implicación, si hay alguna enfermedad secundaria o por mal cuidado o mal tratamiento de la propia persona, pues esto va a generar la muerte. Pero vemos que ha disminuido de manera importante, pero todavía se encuentran dentro de las primeras causas de muerte en México. Está en sexto lugar. Obviamente hay variantes todavía, existen muchas variantes, especialmente de Omicron, que pues bueno, en el 47% de las variantes tienen que ver con Omicron, pero pues bueno, los síntomas son muy parecidos prácticamente, no hay mucha como variabilidad en cuestión de los síntomas, a lo mejor hay mayor congestión nasal, mayor secreción a nivel nasal, ¿sí? Hay pues síntomas que están fuera de las vías respiratorias como las diarreas, se siguen presentando precisamente lo que es la falta de olfato, del gusto, pero pues bueno, ya los síntomas en general son leves, aunque incómodos, ¿no? Son muy incómodos, pero pues bueno, igual son 5 días de estar confinado y pues bueno, es algo que hay que tomar en cuenta, que COVID todavía está presente y que pues bueno, ya viene la época en la cual puede retomarse COVID, puede empezar a subir escalones en este cuadro precisamente de causas de muerte. Entonces sí hay que tomar en cuenta esto. Bueno, ¿cuáles son las causas? Como hemos visto, como muchas enfermedades, la genética puede cumple una función muy importante para que se generen precisamente enfermedades de cualquier tipo, pero en este caso enfermedades de tipo respiratorio. Podemos tener alguna susceptibilidad a ciertas enfermedades de tipo respiratorio, especialmente las enfermedades de tipo como alérgico, ¿no? Como es el asma, que es una enfermedad aguda, crónica en cierta manera, o es una enfermedad crónica que presenta agudizaciones, pero que tiene que ver con genética, tiene que ver con la herencia. Entonces la genética es importante y pues bueno, también tiene que ver con la cuestión ambiental, ¿no? La edad, como hemos comentado, los extremos de la vida, niños menores de 5 años, personas de la tercera edad, estamos hablando por arriba de los 60, 65 años, son las personas más susceptibles a las enfermedades de tipo respiratorio. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico cambia, tanto en el niño menor de 5 años, en la cual el sistema inmunológico pues es inmaduro todavía, ¿no? Y en las personas de la tercera edad, pues porque cambia precisamente este sistema inmunológico, ya la respuesta del sistema inmune, la respuesta de nuestro cuerpo a infecciones puede cambiar, puede ser más lenta, ¿no? Y pues bueno, también existen otras complicaciones, puede ser que esa persona de la tercera edad presente una desnutrición, esa persona de la tercera edad tenga otras enfermedades presentes, a lo mejor son asmáticos o tienen precisamente enfermedades también de tipo pulmonar crónicas como el EPOC, ¿sí? O son fumadoras, fumaron durante mucho tiempo, o sea, se van sumando muchos otros factores que en la persona de la tercera edad la convierte en que sea más susceptible a este tipo de infecciones. Obviamente las causas pues son prácticamente la mayor parte de las infecciones agudas o enfermedades respiratorias agudas tienen que ver con pues microorganismos, ¿no? Estamos hablando hoy en día que la mayor parte de las enfermedades o infecciones respiratorias tienen que ver con virus. Se puede complicar con cuestiones bacterianas, se puede complicar por cuestiones de tipo también micótico, por hongos, ¿sí? Y pues bueno, estas son, pero las causas, la mayor parte, digamos un 90% de las infecciones respiratorias tienen que ver con virus. Y hay
un montón de virus. Entonces, aunque hay virus que se presentan de manera más frecuente y que se pueden ver, por ejemplo, en niños menores de 5 años, personas de la tercera edad, que es mucho más frecuente ver algunos virus que son causantes de estas enfermedades, pero pues bueno, prácticamente cuando nosotros tenemos una susceptibilidad, pues cualquier virus puede entrar y generar una infección. Entonces hay que tomarlo en cuenta. La dieta es importante, sabemos hoy en día y lo hemos visto en todas las charlas que hemos dado, cómo la nutrición ayuda, fortalece, da la materia prima precisamente para incrementar ese sistema inmunológico. Como comentábamos, los colores que nos ofrecen los alimentos, esos colores, pues son importantes. ¿Por qué? Porque son antioxidantes. Entonces, la nutrición, una buena alimentación, va a generar una protección. Y al contrario, una mala alimentación puede generar pues, una mayor susceptibilidad para que se presenten estas enfermedades. Y aquí vemos precisamente los extremos también en cuestión de nutrición. Pacientes desnutridos son más susceptibles, pacientes con obesidad, con sobrepeso, alguna alteración en los polos, también estamos hablando de los polos, en estos extremos en cuestión de nutrición, pues también nos puede generar una mayor susceptibilidad. El fumar, el tabaquismo, pues bueno, también modifica precisamente los mecanismos naturales de nuestro cuerpo, ese sistema inmune mecánico, que son los cilios, las mucosidades que ahorita vamos a ver, es modificada precisamente por el tabaco. Y esto pues se suma a la contaminación, ¿no? Nosotros vivimos, generalmente los que vivimos en la Ciudad de México, pues vemos que son ciudades demasiado pobladas y esto genera pues mayor cantidad de contaminación ambiental, ¿no? Entonces, esto genera pues mayor susceptibilidad a nivel respiratorio, tanto en infecciones como en problemas de tipo crónico, ¿sí? Que vamos a ver ahorita cuáles son. Y aquí vemos cómo nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa, no solamente son mecanismos de tipo celular, como son los macrófagos, o sea, son células especializadas para comerse bacterias, comerse virus, cuando los detecta, se los come, ¿sí? Se activan estas células y ayudan precisamente a mejorar. Entonces, nuestro sistema respiratorio tiene su propio sistema inmunológico. Y aquí vemos lo que les comentaba, estos macrófagos, estas células que andan patrullando a nivel del alveolo, los saquitos que se encuentran en los pulmones, ¿sí? Son capaces precisamente de comerse todas las bacterias o virus, todo lo que esté ahí va a presentarse. O también inmunoglobulinas, por ejemplo, la IgA, la IgG, que son precisamente inmunoglobulinas, que son parte del sistema inmunológico, son anticuerpos que ayudan a la detección, ¿sí? De ya virus o bacterias o microorganismos muy específicos que van a actuar sobre ellos y pues los van a concentrar para que se puedan eliminar, ¿no? Y también pues hay mecanismos defensivos propios de tipo mecánico, como por ejemplo pueden ser el moco, la mucosidad, que ayuda precisamente a tapar, o sea, nuestro cuerpo se defiende, ese microorganismo genera mucho moco para poder atrapar lo más que se pueda de ese virus y no pueda traspasar precisamente las vías respiratorias o que se quede solamente confinado en las vías respiratorias superiores y no pase a las vías respiratorias inferiores. Aquí, por ejemplo, vemos cómo hay células especializadas en el tracto respiratorio que tienen como pelitos que se llaman cilios, ¿sí? Son células especializadas que ayudan precisamente a remover, a formar moco, mucosidad, secreción, y ayudan a movilizar ese moco hacia arriba para que se pueda expulsar, ¿no? Y eso también nos ayuda mucho la tos. La tos también es un mecanismo defensivo, no se tiene que eliminar de manera inmediata, porque, por ejemplo, en el caso de los niños no pueden expectorar, no pueden sacar las flemas, ¿sí? Entonces, la tos es un mecanismo que ayuda a eliminar precisamente ese moco, ayuda a eliminar la mayor cantidad de virus precisamente para que no puedan ingresar a las vías respiratorias y posteriormente pues no puedan circular, ¿no? Y generen ya un problema mucho más severo. Entonces,
estos mecanismos defensivos, incluso los pelitos que tenemos en la nariz, son importantes. Las amígdalas que tenemos en la garganta son importantes. Son protectores, son mecanismos que ayudan precisamente a cuidar a nuestro sistema respiratorio. Ujú. Y pues bueno, los síntomas son muy variados. Esto va dependiendo el tipo de infección, el tipo de enfermedad que tengamos, ya sea una enfermedad de tipo agudo o una enfermedad de tipo crónico. Pueden variar, como pueden presentar simplemente un malestar en la garganta, sienten picazón o sienten ardor y de ahí no pasa, como pueden presentar tos, como pueden presentar ronquera, puede iniciarse a lo mejor a nivel del oído. ¿Por qué? Pues porque esto es muy común en los niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paso de la garganta hacia el oído es un conducto muy pequeño, especialmente en los niños, y genera dolor a nivel de los oídos. Puede haber enrojecimiento de garganta, obstrucción nasal, puede haber fiebre, puede haber dificultad para respirar. Entonces, son muy variados los síntomas, la intensidad de los síntomas también van a variar, como hay personas que nada más tienen esa tos, les duele poquito y al otro día están bien, como hay personas que se pueden ir agravando conforme van pasando los días, ¿sí? Entonces, son muy variados, pero hay que tomar en cuenta que se debe de tratar de manera inmediata. ¿Por qué? Pues porque son síntomas que si no se tratan pueden agravarse, ¿no? Entonces, si esto es más susceptible en personas, por ejemplo, con desnutrición, ¿no? O, por ejemplo, una mamá que está embarazada puede ser más susceptible porque también en el embarazo se genera una disminución del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque tiene un bebé. Entonces tiene que estar nutrida de manera adecuada pues, para que estos síntomas no se agraven. Se debe tratar de manera inmediata para que no haya una agravación de los síntomas. O si se empezó en las vías respiratorias superiores, no pase a vías respiratorias inferiores, ¿no? Para que no se agrave. Entonces, es muy variado los síntomas. Y aquí vemos algunos de los síntomas más frecuentes, que es el resfriado común, ¿sí? Que son estornudos generalmente, puede haber mucha secreción nasal, en algún momento puede haber fiebre, dolor, malestar general, etcétera. Pero es algo muy común, su duración puede ser de 3 a 5 días aproximadamente, ¿sí? Y pues en general la mayor parte de las infecciones, como había comentado, son virales, entonces no requieren antibiótico, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante y es por eso que se ha generado mucha resistencia con los antibióticos. Afortunadamente, bueno, uno como médico homeópata no utilizamos antibióticos, utilizamos medicamentos homeopáticos que pueden trabajar en diferentes tipos de enfermedades o infecciones de tipo respiratorio y esto va de acuerdo a la sintomatología. Entonces no se genera una resistencia, ¿sí? No se estimula de manera natural precisamente al cuerpo. Está la sinusitis es una infección a nivel de los senos paranasales, aquí ustedes ven que en nuestra cara existen huecos, existen cavidades, ¿sí? Que está en la parte frontal, en los maxilares, detrás de la nariz hay otro tipo de seno, los esfenoidales, los etmoidales, que son cavidades que ayudan precisamente al sonido, pero muchas veces se pueden presentar una inflamación, se puede presentar una infección a este nivel y puede generar, pues igual fiebre, puede generarse mucha secreción, mal olor de esa secreción, mal aliento, etcétera. Entonces, la sinusitis también es algo muy común, se puede generar también por problemas de tipo alérgico. Entonces, son cuadros comunes. Está la otitis media, que precisamente es la inflamación del oído medio. Aquí generalmente son infecciones que generan dolor en el oído. ¿Y esto por qué? Porque la membrana timpánica, que debe ser blanca, como vemos aquí, que es la que separa el oído externo del oído medio, ¿sí? Se inflama. ¿Por qué? Porque hay secreción en el interior de ese oído, en el oído medio. Entonces se llega a inflamar tanto, se pone tan roja, que puede presentar la persona dolor. Esto es muy común en los niños. Cuando se enferman de la garganta, esas infecciones pasan al oído medio. ¿Por qué? Porque está conectado el oído medio con la garganta a través de un conducto que podemos ver aquí que se llama trompa de Eustaquio. Y este acortamiento de esta trompa de Eustaquio genera infecciones frecuentes en los niños a nivel del oído medio. Entonces eso se genera una otitis media. Se puede romper la membrana, puede generar tanta presión a nivel de la membrana timpánica que se rompe y hay secreción o sangrado
de esa zona. Y eso lo podemos ver de manera, pues, a la exploración, ¿no? Está la faringitis. La faringitis es la inflamación precisamente de la faringe, de la parte de la garganta, y también puede variar la sintomatología, puede variar la intensidad, como solamente puede haber irritación de la propia garganta, ¿sí? Puede haber inflamación de las amígdalas, puede haber un dolor intenso precisamente de las amígdalas, o puede haber incluso secreción que puede generar pues ya cuadros mucho más severos de la garganta. Entonces, y la mayor parte de las veces también son virales y se puede complicar con cuestiones bacterianas. También algo importante, pues son las laringitis, que ya a nivel de la laringe, a nivel de las cuerdas vocales, aquí, pues bueno, generalmente la persona se pone ronca, tu hablar es un poquito más ronco, puede haber, incluso la gente no puede hablar. ¿Por qué? Porque está tan inflamado que pues no puede generar un sonido de una manera adecuada. Entonces se puede presentar una laringitis, que es lo más común, o una laringotraqueobronquitis, que ya es un cuadro mucho más severo porque ya no solamente es la laringe, sino ya se va a la tráquea y en las partes superiores de los bronquios más grandes. Esto es muy común en niños, o lo que se llama también el croup, ¿sí? O lo que se llama la epiglotitis, que pues bueno, es otra enfermedad igual de las vías respiratorias superiores, y esto también generalmente es en la población infantil. Aquí vemos los agentes más comunes, ¿sí? Que es la influenza, ¿sí? De tipo B, que es lo más común en los niños. Aquí vemos algunos de los síntomas que se pueden presentar en cuestión de COVID-19, influenza, que pues bueno, son síntomas muy parecidos, ¿sí? Prácticamente son los mismos síntomas. La diferencia, por ejemplo, en este caso puede haber pérdida del olfato y del gusto en el caso del COVID, ¿sí? Y puede variar también en cuestión del periodo, en cuestión de la durabilidad. Pueden durar a lo mejor esos 5 días, pero como hay que tomar en cuenta que se pueden agravar. Y aquí COVID agrava mucho más rápido que en influenza, ¿sí? Y esto se debe precisamente a la susceptibilidad del organismo. Si tiene enfermedades previas, por ejemplo, hipertensión, diabetes, algunas otras enfermedades, por ejemplo, como EPOC, ¿no? Que esto puede generar una agravación y puede generar incluso, pues, llegar a la muerte, como ya vimos en el cuadro de enfermedades que pueden causar la muerte en México, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Actualmente, pues bueno, vemos que cualquier enfermedad de tipo respiratorio se puede pensar en COVID, se puede empezar influenza, ahorita que ya está presentándose la época de bajas temperaturas, que es lo más común en otoño e invierno. Entonces, sí hay que tomar en cuenta todos estos síntomas. Actualmente, pues podemos pensar que todo lo que sea respiratorio es COVID, hasta no demostrar lo contrario. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto. Aquí vemos las infecciones de las vías respiratorias inferiores. Esto indica lo que es la bronquitis aguda. Esto, pues bueno, se presenta o se dañan precisamente lo que son los bronquios, ¿sí? Que es estos tubitos que van a conectarse ya con el pulmón. Estos tubos que conectan la tráquea con los pulmones se pueden inflamar, como vemos aquí. Esta es la luz, precisamente, es un corte transversal precisamente del bronquio, y vemos que esta parte blanca, que es la parte central, es por dentro del aire, ¿sí? Estamos hablando de lo normal. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene una bronquitis? Aquí vemos que la parte central del bronquio, que es por donde respiramos, se inflama. Eso es un proceso inflamatorio. Más aparte se puede presentar mucosidad. Se puede presentar un exceso de moco. Y eso genera, pues, problemas para poder respirar. Entonces, aquí la mayor parte también de este cuadro son por virus, ¿sí? Los síntomas como la tos, a veces puede presentarse sangre, puede haber fiebre suave, puede haber una respiración sibilante. ¿Esto qué significa? Se escuchan como silbidos a la hora de respirar, ya sea a la hora de inspirar o a la hora de expirar, ¿no? Y pues bueno, esto es precisamente lo que es la bronquitis. También es muy común que se presenten este tipo de cuadros de bronquitis aguda.
¿Mm? Y, pues bueno, cuando no hay un cuidado adecuado de una infección de las vías respiratorias superiores, puede presentarse a lo mejor una bronquitis, pero si esto continúa, pues pueden afectarse ya lo que son los pulmones, pueden afectarse lo que es esos sacos que vimos al principio, que son los alvéolos, que es a donde se da el intercambio lo que se da la respiración, el intercambio de gases, pues esos alvéolos se empiezan a inflamar y empiezan a generar mucho moco. Y es lo que vemos precisamente aquí. Si ustedes ven en estas radiografías, toda esta parte blanca es una neumonía. Por ejemplo, aquí desde el lado izquierdo, donde están las flechitas, esa parte blanca es que ya hay una neumonía. Y solamente tiene un pedacito de color negro, así se ve el aire en una radiografía. Tiene aquí, por ejemplo, casi el 90-95% del lado izquierdo de este pulmón está con neumonía. El otro, solamente a lo mejor una tercera parte precisamente del pulmón del lado derecho. Pero aquí vemos que ya es un cuadro pues importante. Esta persona puede tener incluso ya una dificultad respiratoria muy, muy importante. Muchos de estos pacientes pueden ya hospitalizarse, ¿sí? Se hospitalizan o también pueden ser ambulatorios. Esto va dependiendo también si la intensidad también de los síntomas. Pero aquí vemos muchos de los síntomas: mucosidad nasal, tos con flema, puede haber fiebre, dolor en uno o ambos costados, precisamente a nivel de las costillas, dificultad para respirar, cansancio, pérdida del apetito. En los niños puede presentarse lo que se llama tiraje intercostal. Cuando respiran se logran ver las costillas, ¿sí? Cuando respiran y tienen una respiración muy agitada. ¿Por qué? Y muy corta. ¿Por qué? Porque no hay una respiración adecuada. Y es el cuadro más severo de las enfermedades de tipo respiratorio, especialmente de tipo infeccioso. Entonces, y esto es muy común, como lo vimos en estos 3 años por COVID. Entonces, hay que tomar en cuenta esto y es muy común en niños menores de 5 años y en personas de la tercera edad. Ujú. También tenemos enfermedades de tipo respiratorio crónico, como es el asma, ¿sí? Que llega a presentarse, generalmente el asma se presenta en edades muy tempranas en la niñez, algunas personas lo pueden presentar en la etapa de la adolescencia y pues muy pocas en la etapa de adulto. Pero pues bueno, estos son algunos de los síntomas. Puede haber sibilancias, dificultad para respirar, puede haber lo que son como una opresión a nivel del tórax porque no pueden respirar, la tos, ¿sí? Y esto se debe precisamente igual a una inflamación, a una respuesta inmunológica exagerada, a algún alergeno, ¿sí? Como puede ser alimentaria, por medicamentos, como puede ser de tipo respiratorio, por ejemplo, al polen, algún árbol cercano que esté ahí cerca, al pelo del gato, del perro, a los ácaros, ¿sí? Entonces, aquí el cuerpo se vuelve muy susceptible a muchos alergenos y el cuerpo va a responder de una manera exagerada. Entonces, en lugar de hacer una protección, ese proceso inflamatorio en el cuerpo, en las vías respiratorias, como es tan exagerada, pues cierra completamente las vías respiratorias y aparte hay mucha secreción. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Generalmente en una persona asmática lo podemos diferenciar con una enfermedad de tipo infecciosa, pues porque no hay fiebre, ¿sí? Generalmente. Ujú. Y obviamente tenemos que hacer la historia clínica y ahí está el antecedente, pues de que muchas de estas personas tienen cuadros de tipo asmático relacionados con un alergeno. Pues bueno, también muchas personas con asma pueden empezar su cuadro o una crisis de asma cuando tienen una infección también de tipo respiratorio. O sea, se puede sumar una infección aguda, puede generar asma, también puede ser un desencadenante. Entonces, esto es precisamente el asma, también es una enfermedad que tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que llega a morir porque no se controla su crisis, ¿sí? O no llegan a tiempo al hospital, o no tienen el tratamiento adecuado y pueden llegar a hospitalización de urgencias. Están las enfermedades crónicas, que es el EPOC, que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, eso es lo que significa el EPOC. Existen dos tipos, es el enfisema pulmonar y lo que es la bronquitis
crónica. Y esto se debe, pues, generalmente a que, pues, la persona estuvo expuesta a, pues, a sustancias respiratorias, como por ejemplo puede ser el tabaco, ¿sí? Que vemos que el 90% de los casos se deben al tabaquismo, tanto en fumadores activos, o sea, personas que se fuman el cigarro, como personas pasivas, personas que no fuman, pero que están expuestas al humo del tabaco. Y esto es muy común en las familias, en el hombre o la mujer, la mamá o el papá que llega a fumar en casa o en las oficinas. Esto es algo muy común. Entonces, el 90% de los casos se debe al tabaquismo. Y el 25% de los fumadores puede desarrollarla. O sea, no todas las personas que fuman van a desarrollar EPOC, ¿sí? Pero, pues bueno, aquí vemos algunos de los síntomas que se llegan a presentar, la dificultad para respirar, la expectoración anormal, o sea, no pueden expectorar de manera eficiente, o sea, no pueden sacar esas flemas. ¿Por qué? Porque todo esto se dañó en los mecanismos defensivos de los pulmones y esto está relacionado precisamente con el tabaco. Puede haber silbidos en el pecho, una tos crónica, ¿sí? Y esto, pues bueno, la enfermedad, el EPOC es algo irreversible, ¿sí? Se genera ya un daño a nivel del tejido pulmonar y es irreversible, es progresivo, ¿sí? Entonces se vuelve una enfermedad crónico-degenerativa, ¿sí? Entonces, muchos de los problemas, de los síntomas que llegan a presentar los pacientes pueden ser muy recurrentes, son síntomas que no se van a quitar, se pueden disminuir, pero no desaparecen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una enfermedad lesional, ¿sí? Lesiona ya el tejido y la célula. Entonces, hay medidas que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas de estas enfermedades se deben a que pues no tenemos la prevención. Uno, la prevención en cuestión de exponernos precisamente a ciertas circunstancias que nos van a llevar a tener una infección tanto de tipo respiratorio infeccioso, una enfermedad aguda o una enfermedad crónica. Entonces hay que tomar medidas como por ejemplo ventilar los ambientes de manera frecuente. Esto hace que el recambio del aire que está dentro de una habitación, al abrir las ventanas, favorece precisamente ese recambio, ¿sí? Y evitamos a lo mejor una infección de tipo respiratorio, ¿no? Evitar los ambientes con humo de cigarro. ¿Por qué? Porque es un ambiente donde se puede relacionar o desarrollar más bien enfermedades de tipo crónico como el EPOC, o si tenemos ya un EPOC y nosotros estamos en un ambiente contaminado, pues se va a desencadenar o se puede agudizar ese problema. A ver, esa persona puede, pues en el mismo, por ejemplo, estamos en un cuarto, se puede expandir muy rápidamente. El estornudo y la tos genera pues que viajen las gotitas de saliva, viajen pues a velocidades importantes, ¿no? Entonces, en cabo de horas, ese virus puede estar esparcido en una casa, ¿sí? En una habitación muy rápido. Entonces, es muy importante que si nosotros vamos a estornudar o vamos a toser, podernos cubrir. Lavarse las manos con agua y con jabón, esto es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en nuestras manos se pueden alojar muchas bacterias, muchos virus, ¿sí? Si nosotros estamos en contacto con una persona que está enferma y ya tomó algunos de los instrumentos, no se cubrió la nariz o se cubrió la nariz y con la mano se limpió y no se lavó las manos y nosotros tampoco nos lavamos las manos, pues esto puede generarse, se puede propagar más la infección, ¿sí? Y obviamente también, pues bueno, si sabemos que estamos enfermos, evitar acudir a actividades laborales, sociales, y algo también muy importante, acudir al médico. Muchas personas se automedican y eso genera hasta cierto punto una agravación de las enfermedades, ¿sí? Y genera, en el caso de las personas
o de los tratamientos médicos pues convencionales que utilizan antibióticos, se puede generar una resistencia a esos antibióticos. Entonces, es importante tomar estas medidas para evitar que se propaguen muchas de estas infecciones de tipo respiratorio. Y pues bueno, ¿qué nos ofrece Neolife para esto? Igual me hemos mencionado en otros Zooms, pues cómo tenemos una variedad de productos que nos pueden ayudar precisamente para esto. Sabemos que la fórmula 4 es un multivitamínico, tiene varios vitaminas, minerales que pueden ayudarnos, que pueden fortalecer nuestro cuerpo, más si somos susceptibles en cuestión a nivel nutricional. Como comenté, la nutrición ayuda a que nuestro cuerpo pues pueda responder de una manera más eficiente, más eficaz a las infecciones y podemos evitar que esa infección, en caso de que estemos infectados, pues no se pueda agravar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene la materia prima para poder desarrollar esas células, ¿sí? O los mecanismos defensivos para evitar que se desarrolle esa infección, ¿sí? Porque hay personas que no se enferman a pesar de que están expuestos. Todavía hoy en día hay mucha gente que no se ha enfermado de COVID, ¿sí? Y esto puede deberse a su sistema inmunológico, ¿ah? Puede haber cierta resistencia a ese tipo de virus. Entonces, Fórmula 4 es importante porque es un multivitamínico, tiene lo que es la cadena de la vida, tiene todos estos grupos, estos grupos de nutrientes que pueden ayudar, especialmente lo que son los lípidos y esteroles, que son los que van a ayudar a nutrir a la membrana celular para que nuestra célula tenga una mejor respuesta, pueda estar nutrida y pueda responder de una manera más eficiente. Este complemento, tenemos la presentación Fórmula 4 original, la Fórmula 4 Plus, que tiene la Fórmula 4 Plus una actividad más a nivel del sistema inmunológico por los 4 minerales extras que contiene, especialmente selenio, el zinc, que tienen una respuesta más hacia el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces tenemos estas dos presentaciones, Fórmula 4 y Fórmula 4 Plus. Tenemos el Super C, como sabemos, es un complemento que tiene 300 miligramos de vitamina C. Tiene una tecnología muy importante que se llama disolución controlada. Esto evita que precisamente se pierda una gran cantidad de vitamina C a la hora de que se ingiere y se pueda perder a la hora de absorberse. Entonces, con esta disolución controlada tenemos un mayor aprovechamiento de esa vitamina C. Entonces, vamos a garantizar el aporte de esos 300 miligramos de vitamina C. Incluso, tanto el Old-C como el Super C tienen un 15% extra de vitamina C por si hay alguna pérdida, ¿sí? Entonces, esto garantiza el aporte de esos 300 miligramos de vitamina C. Y sabemos que la vitamina C es un antioxidante, es un protector celular y se relaciona también con la prevención o con incluso en el tratamiento de infecciones de tipo respiratorio, especialmente de tipo viral como la gripe o el resfriado común. Entonces, la vitamina C venden pues, muchos productos de vitamina C con grandes cantidades de esta vitamina, pero pues, con 300 miligramos es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos garantizando esos 300 miligramos y esa respuesta precisamente para nuestro cuerpo, para que pueda ser utilizada, nosotros podamos prevenirlo. Entonces, de este se toma uno diario de Super C. Tenemos el Old-C, que ese se toma también uno diario, son tabletas masticables, está más enfocado precisamente a niños, pero también lo pueden tomar los adultos. Pero vemos que va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, puede estimular la producción de anticuerpos y con esto, pues bueno, vamos a ayudar a la prevención o a controlar más rápidamente las infecciones de tipo respiratorio. Tenemos el Betagar. Betagar es un complemento que nos ayuda precisamente no como nos ayuda no solamente como una medida de antioxidante o protectora a nivel celular contra pues todas este tipo de microorganismos que pueden ocasionarnos infecciones, ¿sí? Sino también tiene un efecto desintoxicante. Si vivimos en un lugar, en un ambiente muy contaminado, si fumamos, ¿sí? Pues este es un complemento que va a ayudar a proteger,
¿sí? Va a ayudar a proteger las vías respiratorias. Es un desintoxicante celular. Entonces, nos ayuda precisamente a la protección contra metales pesados como el plomo, ¿sí? En ambientes muy contaminados. Entonces, va a ayudar no solamente a incrementar la respuesta inmunológica, sino también va a ayudar a que tengamos una protección contra los radicales libres ocasionados no solamente por infecciones, sino también por contaminantes. Y también ayuda mucho a reducir la propensión a las alergias. Este lo recomendamos mucho para las rinitis alérgicas. En este caso, yo tengo rinitis alérgica. En un tiempo tomé Betagar, ¿sí? El Betagar me ayudó también mucho a reducir las crisis también de rinitis alérgica. Entonces, es un producto que podemos tomar todos los días. Entonces, Betagar, esas se pueden tomar 2 a 3 tabletas al día, ¿sí? De este complemento nutricional. Y pues bueno, fue un complemento que fue desarrollado por el doctor Arthur Forst, que es el pionero en el desarrollo precisamente de complementos que ayudan a la protección a nivel celular, ¿sí? Antioxidantes. Entonces, el doctor Arthur Forst, pues es fue el encargado, el pionero del SAP, del Consejo de Asesoría Científica. ¿Sí? Fue el principal responsable de este consejo, que son los que se encargan precisamente de desarrollar y mejorar los complementos nutricionales de Neolife. Entonces, son 3, 4 complementos que nosotros podemos utilizar. Y tenemos el zinc helado. El zinc también es un complemento que se relaciona con la prevención de síntomas respiratorios, especialmente del resfriado común. Entonces, un complemento que puede acortar estos síntomas y esto pues también reducir o evitar que precisamente se pueda, estas infecciones de tipo agudo se puedan complicar, se puedan agravar, ¿sí? Aparte, el zinc tiene un efecto de curación de heridas, es un acelerador en la curación de las heridas, ¿sí? Entonces, esto favorece que si hay una lesión relacionada con esa infección respiratoria, nos va a ayudar precisamente a acelerar esa curación, ¿sí? Entonces, a curar esas lesiones. Entonces, es un complemento muy importante que nosotros también podemos utilizarlo. Se pueden tomar 2 tabletas al día de zinc helado, especialmente en problemas de tipo agudo, ¿sí? Esto, el zinc helado con el Super C, en cuadros de tipo respiratorio agudo, ayudan bastante, ¿sí? Entonces, es importante también para los cuadros de tipo respiratorio. Y bueno, pues tiene muchas otras funciones, ayuda a regular el apetito, en problemas de cuestiones oculares también ayuda a mejorar la cuestión de la ceguera, la reducción de la ceguera. Por eso es un antioxidante, es un mineral que favorece esto. Y es un producto que está a aquel lado. Ustedes saben que la quelación es el forramiento, el forrar el mineral de aminoácidos. En este caso tenemos la metionina, la glicina, que ayudan precisamente a que el zinc, este mineral, no se pierda a la hora de absorberse, sino se absorba mucho más rápido. Entonces, vamos a tener una respuesta mucho más rápida, mucho más favorable cuando tomamos zinc helado. Y pues bueno, esta es la presentación. Hay muchos más complementos, como les he visto, como los hemos visto en otras presentaciones, que pueden ayudarnos en la etapa, en las vías respiratorias. Tenemos tanto productos para niños como productos para adultos que pueden reforzar y que nos pueden ayudar precisamente al sistema inmunológico, ¿sí? También, por ejemplo, en personas con una desnutrición, es muy importante también el Neolife Shake. ¿Por qué? Porque parte del sistema inmunológico, como lo vimos la vez pasada y que hizo el comentario muy acertado la doctora Eloisa en la cuestión de la proteína. La proteína es importante para aumentar el sistema inmunológico, esos anticuerpos, el desarrollo de nuevas células, y necesitamos que nuestro cuerpo esté nutrido, ¿sí? Necesitamos construir y eso las proteínas nos lo pueden dar. Entonces, en una persona desnutrida, ¿sí? El Neolife nos puede ayudar también para elevar ese sistema inmunológico, apoyándonos con los antioxidantes.